bien? Me alegro de que estemos bien. Amén. Bueno, muy bien. Póngase sobre sus pies, por favor, si es tan amable. Qué bendición, amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Si usted puede, levante sus manos, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Digámosle: amado Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor inmenso y por la oportunidad que nos brindas de reunirnos en tu nombre. Hoy venimos ante ti con corazones dispuestos y agradecidos, reconociendo que sin ti nada somos. Te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos envuelva, nos prepare para recibir tu palabra con todo nuestro ser. Que cada versículo, que cada enseñanza sea como semilla en nuestros corazones y que dé fruto en nuestra vida diaria. Que transforme nuestra mente, que nos guíe en nuestros caminos y, por supuesto, Señor, nos acerque más a ti. Que al escuchar tu voz podamos encontrar consuelo, dirección, exhortación, fortaleza, y que siempre, Señor, podamos encontrar en ti la fuerza, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz y poderosa para cambiarnos, sanarnos y hacernos más como Jesús. Que todo lo que se diga hoy sea para tu gloria y que tu verdad sea el fundamento sobre el cual edifiquemos nuestras vidas. Te entregamos este tiempo, Señor, confiando en que hablarás a cada uno de manera personal y que tu voluntad se haga en nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, muchas gracias. Póngase cómodo. Diga conmigo esta frase. Vamos a iniciar con esta frase. Ahí se la tiene en la pantalla. Vamos, diga conmigo: estoy dispuesto a aprender y recibir reprensión. Amén. Estoy dispuesto a aprender, Miguel, y recibir reprensión, con el deseo sincero de presentarme ante el Señor con un corazón maduro. Amén. Estoy dispuesto a aprender y recibir reprensión con el deseo sincero de presentarme ante el Señor con un corazón maduro. Amén. Entonces, hoy vamos a leer un texto hermoso, muy lindo, y vamos a descubrir qué tiene el Señor para nosotros. Prepare su corazón, como dijimos ahora hace un ratito, dispóngase a recibir lo que el Señor tiene para usted. Amén. Le pido por favor que ponga mucha atención, que abra sus ojos, sus oídos espirituales para la palabra que tenemos en esta hora. Acompañen por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, no hay problema. Pido por favor que ponga atención a cada detalle, amén, a cada verso que vamos a leer. Juan capítulo 3, versículo 1 al 16, ¿ok? Mi Biblia, y yo creo que la suya también, tiene un título que dice Jesús y Nicodemo. Estamos en la misma Biblia, entonces, amén, perfecto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: pon atención a estos desiertos que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús nuevamente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Otra vez, 3 veces con esta, le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, este es uno de los pasajes más conocidos por el cristianismo. Amén. En estos versículos del 1 al 16, encontramos, Adri, el eje, la esencia del cristianismo. Todo lo que usted y yo deberíamos de saber con fundamento para nuestra fe está aquí en estos pasajes. Amén. Y cualquiera podría decir, Fran, es que ya yo me sé esa historia, ya yo me sé ese relato. Y quizá usted esté diciendo eso en su corazón. Este es un relato de un señor llamado Nicodemo que habla con Jesús y que tuvieron una conversación muy simple. Pero hoy quiero decirte que hoy vamos a ver esta historia de una manera diferente. Amén. Hoy quiero decirte que esta conversación es fundamental. Diga conmigo, esto es fundamental para mí. Dígalo una vez más, esto es fundamental para mí. Y esto es fundamental para la historia de la humanidad. Jesucristo ha determinado, ha revelado que es imposible. Su respuesta es radical: ver y entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios si no naciéramos de nuevo. Amén. Es imposible, dijo Jesús, ver o entrar en el reino de los cielos si no naciéramos de nuevo. Así que hoy en esta mañana vamos a aprender un poco de este pasaje para aplicarlo, por supuesto, en nuestras vidas diarias y entender cómo funciona nuestra mente. Amén. Quiero decirte que el Evangelio de Juan es un evangelio hermoso, es un evangelio muy rico. ¿Por qué? Porque nos relata historias y encuentros de Jesús con personajes que no tenemos en los otros 3 evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas. Juan era el círculo cercano de Jesús, de la argolla, ¿verdad? ¿Recuerdas quiénes eran los del círculo cercano? Era Jacobo, Pedro y Juan. Así que él tiene acceso a información, a perspectivas que tal vez los otros discípulos o los otros escritores no tuvieron. Y entonces tenemos las conversaciones de Jesús con la mujer samaritana, un personaje totalmente diferente y opuesto a Nicodemo, pero que también tenía que conocer de él. Mau, por allá también teníamos la historia del paralítico, que tenía 38 años de estar enfermo. También conocemos el relato, Miguel, de la mujer adúltera, que no encontramos en los otros evangelios. Así que hay una riqueza, hay una gran riqueza en este pasaje que nosotros tenemos que rescatar y no podemos pasar por alto las enseñanzas que allí se encuentran. Amén. Y bueno, he titulado esta enseñanza Lo que aún desconocía. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Apúntela por ahí. Lo que aún desconocía. Y lo que usted y yo espero que no supiésemos hasta ese momento. Amén. Pero vamos a terminar sabiendo cuando salgamos de este lugar. Amén, ¿le parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántos deseamos que el Señor nos hable esta mañana? Amén, yo sé que sí, amén. Lo primero es que cuando leemos un pasaje bíblico, doña Marjorie, tenemos que pensar y leer los detalles. Cualquiera diría que, Patri, que los detalles son insignificantes, pero si el Espíritu Santo y el escritor bíblico quiso que estuvieran ahí, es porque nos van a revelar algo importante, Eli. Así que primeramente se nos dice, no solo el nombre del personaje, el cual es Nicodemo, sino también se nos dice que es un fariseo principal entre los judíos. Marjorie, no sé si usted sabe qué es un fariseo. La palabra fariseo proviene del término hebreo perushim, no peluche, perushim, que significa separados o distintos. Este hombre hacía referencia a su práctica
este nombre hacía práctica de separarse de las costumbres de aquellos que no observaban estrictamente la ley judía. Es decir, los fariseos se consideraban a sí mismos como los guardianes de la pureza religiosa y la observancia de las leyes. Eran legalistas, eran conservadores, eran muy estrictos, eran muy radicales en el cumplimiento de la ley. Ellos mismos se llamaban, valga la redundancia, los guardianes de la ley de Moisés. Entonces, quiero que tengas eso muy fresco, muy claro. Nicodemo era un hombre muy preparado. Los fariseos eran hombres muy preparados. Desde los 12 años se les entregaba a un maestro para que los discipulara. Y por lo general era gente importante, era gente muy inteligente, era gente de gran valor adquisitivo muchas veces, tenía mucho dinero. Amén. Pero la gente como Nicodemo iba a estudiar, no como Pedro, que no tenía mucho dinero y se dedicaba a la pesca. Un fariseo se sabía el Pentateuco de memoria. Era parte del requisito poder recitarlo de tapa a tapa, como decimos. Amén. Entonces, Nicodemo, que es un hombre inteligente desde el punto de vista humano, un hombre preparado, podríamos decir entonces que el que está hablando con Jesús no es cualquier Juan Vainas, como decimos popularmente. Era un hombre de influencia, era un hombre respetado, era un hombre que la gente sabía y reconocía sus virtudes. Entonces, necesito que tenga eso muy clarito. Amén, que Nicodemo era un hombre bien preparado. Lo otro que dice Nicodemo es que era un principal entre los judíos. En el versículo 1, Juan 3, que era un principal entre los judíos. Y esto nos quiere decir algo, que era miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Era un grupo de 70 ancianos de Israel, que eran ancianos y juzgaban y hacían sentencias judiciales en Israel. Además de esto, daban resoluciones religiosas y bueno, etcétera, etcétera. Era gente igualmente respetada. Entonces, en resumen, según lo que acabamos de decir, este hombre nos habla de que es alguien que ha sido preparado supuestamente para entender la ley de Dios, supuestamente para entender la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos en ese mismo concepto? Listo. Entonces, dice que él vino de noche, el versículo 2. Ahora, los estudiosos y comentaristas por muchos años han dicho que Nicodemo se acercó a Jesús de noche por miedo a que lo vieran los otros fariseos. Andaba como escondidillo por ahí, a que lo viera el pueblo reunido con Jesús. Cristo, sobre todo los fariseos, los miembros del Sanedrín. Él tenía como miedillo de que lo agarraran caído, como decimos, ¿verdad? De que lo cacharan con Jesús. Entonces, se acercó de noche posiblemente para que ese respeto no menguara, para que ese respeto que tenía de él no se cayera. Jonito, para que nadie lo identificara como uno de los que andaban con Jesús. Amén. Y pudiera ser. Las escrituras no lo dicen así, pero pudiera ser. Es una suposición, claro está. El texto dice que él llegó de noche. Sin embargo, algunos dicen que es como un concepto alegórico de que todavía no le ha brillado la luz del día de Jesús. Ahora, a mí en lo personal me gustaría pensar esto. Que Nicodemo se acercó a Jesús de noche porque sabía que estaba rodeado de menos gente. No hay tanto tumulto, ¿verdad? Gente que lo agolpaba ahí a Jesús, sino que tal vez era que estaba con un poquito menos de personas, que podía tener un acercamiento más íntimo, un uno a uno que llamamos, amén, que podía conversar con él, porque él quería de corazón hacerle una pregunta. Él tenía una verdadera inquietud espiritual. Pero bueno, no importa, día o noche o de tarde o madrugada, lo importante es que él tomó la iniciativa para ir a buscar a Jesús y hacerle una pregunta. Amén. ¿Estamos todos aquí? Perfecto. Ya nos imaginamos la situación. Ahora, lo otro importante, amén. Lo otro importante que dice en el versículo 2, que reconocemos en ese texto, es que le dice rabí. Nicodemo le dice rabí a Jesús. Y rabí, ¿sabe qué significa? Significa maestro. Y que un fariseo le dijera a otro maestro era porque realmente lo respetaba. Realmente sabía que era alguien que tenía el conocimiento suficiente para llamarse maestro. Y la idea del texto, como está redactado, es que Nicodemo lo considera un maestro, lo considera un tú a tú. Nos consideramos iguales, dice Nicodemo.
Graving. Entonces, otro aspecto importante que dice este versículo 2, bueno, ahí se lo tiene, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Ese sabemos, ese plural, eso nos dice que Nicodemo posiblemente, junto con otros fariseos o con otros miembros del Sanedrín, ya habían estado cuchicheando, ya habían estado comentando, ay, este es un maestro, tenemos que averiguar más de él, tenemos que conocer más de él. Y posiblemente los otros miembros del Sanedrín o los otros fariseos le digan, mándese usted, vaya usted. Y así que él fue y le reconoce entonces como tal, amén, como rabí. Posiblemente este plural, también haya sido José de Arimatea. Recuerde ese nombre porque es un personaje que vamos a hacer más adelante en el texto. Pero entonces, ya, para ubicarnos de nuevo en ese contexto, Nicodemo está quedando corto. Diga conmigo, Nicodemo está quedando corto. Amén. Nicodemo todavía no ha entendido que lo que tiene enfrente, que con el que está conversando, es el verbo de Dios hecho carne. Es Emmanuel, el Dios que se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Richard, Nicodemo no está dimensionando que el que está enfrente de él es aquel porque todas las cosas existen y sin él nada de lo que existiera está hecho. Amén, no está ahí todavía. Está a un punto cercano, ya casi, pero no está ahí. No lo está logrando. Y eso pasa con muchos de nosotros, muchas personas en la faz de la tierra. Hay muchas personas que dicen, sí, Jesús es un profeta, pero como muchos. Sí, Jesús es un maestro, pero como muchos otros. Pero usted y yo sabemos que Jesús es más que un profeta, es más que un maestro. Amén. Es el Cordero de Dios, levante su mano. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en este momento Nicodemo no tenía esa revelación. Lo otro importante, amados y amadas, que podemos rescatar acá, es que le dice Nicodemo, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús a esa introducción que le da a Nicodemo le responde de una vez con una pregunta? Amén. Póngase a pensar. ¿Por qué Jesús a esa introducción que le da a Nicodemo le responde de una vez? Mi respuesta es esta, porque muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que queremos preguntar. ¿Le ha pasado a usted? Que a veces tiene abejón en el buche, como llamamos, que usted tiene algo ahí, pero a veces no sabemos lo que queremos preguntar. Y Jesús, que conoce, Fanny, todas las interrogantes de nuestro corazón, sabe de antemano la pregunta que deberíamos de hacerle, Patri, pero no hacemos, porque ni siquiera sabemos lo que tenemos que preguntar. Es como un trabalenguas esto, ¿verdad? Jesús sabe de antemano, Alex, la pregunta que debemos de hacer. Jesús de antemano sabe la pregunta que debe hacer Nicodemo antes de que la formulara incluso. Pero ni siquiera muchas veces sabemos lo que tenemos que preguntar, Pastora Cindy. Amén. Pero diga conmigo, Jesús sí conoce lo que hay en nuestro corazón. Amén. Pero Jesús sí conoce lo que hay en nuestro corazón. De hecho, la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu de Dios nos enseña a orar como conviene. Porque a veces no sabemos lo que queremos pedir. Y Jesús le responde de una vez directo al grano. Le dice, de cierto te digo. 3 veces aparece esta referencia de Jesús. Ténganla ahí en mente. Ese de cierto te digo. Cuando Jesús, es un término hebreo, cuando decían amén, amén, él realmente decía, quiero decirte que esto es así, que tienes que ponerle atención a esto, que no hay vuelta de hoja. Ese de cierto te digo es, papito, mamita, poneme atención, pellízquese, porque esto es importante. Amén. La respuesta de Jesús a Nicodemo es radical. Le dice, no hay 2 opciones, Manu. Le decía, Nico, no hay 2 opciones. Le decía cariño a Nico, ¿verdad? No hay 2 opciones. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible, Nicodemo, es imposible. Me llama muchísimo la atención porque Jesús está trayendo una revelación que hasta ahora no ha habido recibido él en su vida como instrucción como rabino, en su vida de instrucción como maestro, y le está costando entender.
Recuerden que Nicodemo era un hombre sumamente preparado, se sabía la ley al dedillo. Y entonces Jesús está trayéndole una revelación que hasta ahora Nicodemo está como frío, no ha carburado, ¿verdad? No está recibiendo esa revelación. Para nosotros hoy es muy fácil entenderlo. Digo yo fácil, ¿verdad? Porque tenemos mayor información. Amén. Ahora, acompáñenme a 2 Corintios 5:17, por favor. Esto está buenísimo, amén. Manténgase por ahí en Juan también. 2 Corintios 5:17, gracias. De modo, ¿qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, ya Pablo nos está explicando eso también, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice de las cosas viejas? Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, en el reino de Dios, las cosas son hechas nuevas cuando ingresamos. Amén. Diga conmigo, cuando ingresamos. Ahora, otro aspecto importantísimo aquí es que Jesús le habla del reino de los cielos. Si no naces de nuevo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. En el versículo 3, Jesús dice, no puedes ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 le dice, ahí está, dice que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Amén. Entonces tenemos dos conceptos, ver y entrar. En un versículo le dice, no puedes ver, en el versículo 3, y en el versículo 5 le dice, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús utiliza esos dos términos diferentes para el mismo nacimiento? Lo primero tiene que ver con que si no nacemos de nuevo, no tenemos la capacidad de ver el reino. Escucha esto, el reino se visualiza con los ojos de la fe. Esos ojos tan lindos que usted tiene, no, son los ojos de la fe, los ojos de la esperanza en Cristo Jesús. Es imposible visualizar el reino del cielo, Mayrita, si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu. Usted y yo, hermanos, no tenemos la capacidad humana natural de ver el reino de Dios y no tenemos la capacidad de entrar al reino de Dios si primero no lo vemos, si primero no lo comprendemos. No podemos ingresar a la actividad del reino si primero no lo hemos visto. Y es interesante porque para un fariseo, para un maestro de las escrituras, un maestro de las escrituras del Antiguo Testamento, los hebreos esperaban que el Mesías viniera a liberarlos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural. Imagínate esto, ellos esperaban no un Mesías como entró Jesús, el domingo de Ramos, de un pollino, ¿verdad? Con las palmas y algo sencillito, algo humilde. No, los fariseos esperaban un Mesías que entrara con una espada, con un caballo grande, blanco, guerrero, poderoso, a libertar de la opresión del Imperio Romano. Ellos tenían ese concepto de Mesías. Pero Jesús le está diciendo, Nico, el reino de los cielos, el que yo vengo a anunciar, no es un reino de este mundo. Ustedes están esperando un Mesías diferente. Y todo esto está siendo procesado en la mentalidad de Nicodemo y está sacudiéndole todas sus estructuras de aprendizaje. Pónganse en la posición de Nicodemo, pobrecito. Entonces le dijo Nicodemo a Jesús, en el versículo 4, hasta ahora le está preguntando, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, en su mentalidad legalista, en sus tradiciones arraigadas, en su religiosidad, se le dificulta un poco este lenguaje. Y también, de alguna manera, para nosotros, ¿cierto? Imagínense si nos hablan así en seco de una vez, posiblemente no tendríamos recursos con qué entenderlo. Ahora, gracias a Dios, tenemos una mayor explicación, una mayor revelación. Pero entonces, el nuevo nacimiento al que Jesús se refería es un nacimiento que no tiene que ver con el vientre materno. Tiene que ver con una transformación profunda que nace y se activa a través de la fe. Amén. Cuando Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, utiliza el término agapo. El que es músico o sabe música sabe lo que significa. Cuando viene ahí leyendo las notas en el pentagrama y de pronto dice da capo,
Significa vuelva al principio, vuelva a la parte de arriba, a la parte inicial de su hoja musical y empiece de nuevo. Ese es el término que está allí. Así que le dice, tienes que nacer de nuevo y no hay otra forma, no hay otra opción. Respondió Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús, dice, ahí está conmigo, amén. Dice, de cierto te digo, nuevamente se lo dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vuelve a utilizar el de cierto te digo. Es fundamental, por eso le dije al principio, pongamos atención a los detalles. Jesucristo quiere que le quede muy claro, Jesús quiere que le quede muy clarísimo a Jesús, a Nicodemo lo que él está diciendo en ese momento. Le está utilizando en ese momento una metáfora que apunta a la purificación interna, al lavamiento del hombre, a la renovación, a la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. El que no nace de nuevo no puede entrar, se queda afuera. El sistema de creencias de los fariseos, en su sistema, en su estructura, para ellos era suficiente que el reino de los cielos se abriera, que la salvación se abriera con lo que ellos mismos hacían. Es decir, con lo que ellos mismos hacían, ganaban su propio ingreso al reino de los cielos. Eso era lo que ellos pensaban, que por sus bondades iban a entrar al reino de los cielos, que por sus obras iban a ganarse el reino de los cielos. Pero eso no es lo que está escrito, nos enseñan las Escrituras. Ahora, lamentablemente, al día de hoy hay muchas personas, hay muchos de nosotros que creen que ser buenos, que por asistir meramente a la iglesia, por cumplir meramente liturgias, tienen acceso garantizado al reino de Dios. Y en la mentalidad farisea eso no existía. Ahora, quiero ponerte un ejemplo. Un ejemplo que Jesús coloca en Lucas 18. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Ahí usted lo va a tener en las pantallas. Capítulo 18, del 9 en adelante. Nueva Versión Internacional. Muy bien, están excelentes. Gracias, Jerry. Dice, versículo 9. Hay un titulito, dice, parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Versículo 9 dice, a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Esa era la mentalidad de un fariseo. Si yo hago todo esto, si yo cumplo las normas, si yo cumplo las leyes, aunque mi corazón esté desviado, si yo lo cumplo, yo estoy bien con Dios. Y ese es un engaño que por años se ha dado a la humanidad entera, diciéndole: si usted hace esto o no hace lo otro, si usted cumple con esto, o si usted se denomina de tal cosa o de tal otra, usted tiene el reino de los cielos abierto para su salvación. Y la Biblia no te enseña eso. Entonces, volvamos a Nicodemo. La cabeza de Nicodemo está dando vueltas y vueltas. Jesús le está diciendo: lo que has tenido por años en tu mente no te está alcanzando. Le dice: es necesario que Dios haga una obra nueva en ti. La gente cree que por no matar, por hacer buenas obras, por ir a la iglesia, por pertenecer a tal denominación, su vida ya ha sido recibida en el reino de los cielos cuando muera. Vamos al versículo 6, Juan 3, versículo 6. Le vuelve a aclarar a Jesús, porque Nicodemo está en otras definitivamente, él no entiende. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Otra vez le está insistiendo el término carne que aparece ahí, que aparece en el versículo 3. Este término, en el versículo 6, perdón. Este término carne no se refiere al pellejito que sí yo tenemos.
lo mucho o lo poco, ¿verdad, Miguel? ¿Verdad? Se refiere a la naturaleza humana con la cual nacemos todos los seres humanos. Ese término carne es nuestra naturaleza con la cual nacimos, la cual nos lleva a desobedecer a Dios, la cual nos lleva a pecar, la cual nos lleva a buscar el mal. Amén. Esa es la naturaleza. Lo que es nacido en naturaleza pecaminosa, ahí se queda como naturaleza pecaminosa, como carne. Usted y yo nacimos de un papá y una mamá con naturaleza pecaminosa. Y lo que sale ahí es un pecador. Amén. ¿Estamos entendiendo, sí? Usted y yo tuvimos que escoger el seguir a Cristo, porque la salvación no se hereda. Amén. Jesús le está diciendo a Nicodemo, la salvación, el acceso al reino de los cielos es una experiencia personal, por supuesto con Dios. Y ese nacimiento solo lo da Dios. Amén. No tiene que ver con la voluntad del hombre, tiene que ver con algo que viene de Dios, que produce y se activa con la fe de nosotros cuando confiamos en Jesús. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Usted estará preguntando en este momento, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Qué gano yo? ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? ¿Estoy seguro? Yo soy una persona buena. Por tantos años he estado metido en la iglesia. ¿Por qué es necesario, Alex, nacer de nuevo ahora? Es que usted y yo nacimos fuera del reino. No nacemos en el reino de Dios. Nosotros nacemos afuera en esa naturaleza humana. Todos nacimos muertos. Es extraño ese término. Todos nacimos muertos, pero ahora tenemos que vivir para Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar en la Nueva Traducción Viviente. Para eso vamos a apoyarnos en las pantallas. Nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2 dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Quién es el diablo? El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. El nuevo nacimiento es una experiencia que no produce el hombre, pero que el hombre activa. Amén. Solo Dios la puede hacer. Y se inicia, se activa, se comienza, se provoca. Dios lo hace esto posible cuando creemos en Jesús. Amén. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino. Está hablando de Jesús. ¿Quién es lo suyo? El pueblo. Vino a los judíos. A lo suyo vino y los suyos dice, ¿qué dice? No le recibieron. Pero dice la palabra, pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, capacidad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Es ahí cuando ingresamos. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, porque se juntaron papá y mamá, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no tiene que ver con nuestros padres, tiene que ver con el Dios al cual creemos. No es hereditario. Amén. Volvamos a Nico. Ahora, todo esto confunde la mente de Nicodemo. Un fariseo acostumbrado a pensar en la salvación con sus propias fuerzas. Pensaba que él tenía el control para agradar a Dios. Pensaba que él tenía el control para definir qué era lo que Dios aprobaba y lo que Dios no aprobaba de los hombres. Esta revelación de Jesucristo le está diciendo, esto va más allá de tu inteligencia, esto va más allá de tus capacidades intelectuales. Tiene que ver más que con su fama, tiene que ver más que con tus estructuras religiosas. Y su mente está bloqueada. Ahora, en el versículo 9 de Juan 3, parece que la mente de Nicodemo, parece que su corazón, que la conversación con Jesús lo está llevando a estar delante del verdadero rabí, del maestro. Ahora, él le hace una pregunta interesante. Nicodemo, hasta ahorita responde.
Dice que le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora estaba interesado, no solamente en qué era, sino cómo se lograba ese nacimiento. Y vea lo que le respondió Jesús en el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está diciendo, ¿no conoces esto? Pero ojo, no lo está regañando. Le está diciendo, es que no importa si has sido maestro toda tu vida. Esto que te estoy revelando no se entiende a través de la ley, no se entiende a través del pensamiento humano. Ahora Nicodemo pasa a ser un alumno y Jesús no le está trayendo algo nuevo a la mente de Nicodemo. Gran parte del Antiguo Testamento tiene el concepto intrínseco ahí metido del nuevo nacimiento incluido en las Escrituras. Pero Nicodemo no quería verlo. Por eso le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Porque Jesús sabía que toda esa información había estado frente a los ojos de Nicodemo en todo tiempo. En Ezequiel 36, del 25 al 27, en la Nueva Versión Internacional, dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que mis estatutos y obedezcan mis leyes. Ahí estaba, es lo mismo. Por eso le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto nunca te estuvo oculto, pero ahora Jesús le dice, te lo estoy revelando. Nuevamente, recuerden que Nicodemo se sabía así la palabra al dedillo. A partir del versículo 14, Nicodemo no vuelve a hablar. Lo último que había dicho Nicodemo es, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús no le va a dar una explicación teológica, no le va a decir, Nico, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no. Él sabía que Nicodemo tenía la suficiente información en su mente. Lo único que había que hacerle, pum, el empujoncito, abrirle un poquito los ojos a que supiera, a que entendiera, a que comprendiera quién era el que estaba con él y la obra que venía a hacer. Amén. Para que cuando viera y pudiera abrir sus ojos para ver el reino, comprendiera lo que él le había enseñado. Amén. Así que lo que hace Jesús, diga conmigo, wow, qué carga que es Jesús. Amén. Qué lindo que es Jesús. Vea lo que hace. Pon atención. En el versículo 14 de Juan 3, ahí donde estamos, dice, vea lo que hace Jesús. Le da una referencia del Antiguo Testamento que Nicodemo sabía de memoria. Le dice, leámoslo, versículo 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace una relación, hace una mención literal a Números capítulo 21. ¿Qué dice Números capítulo 21? Frank, ¿qué dice Números capítulo 21? ¿Qué pasó ahí? Es que Jesús es que es carga, ¿verdad? Ahora le voy a decir qué pasó en Números 21. Ahí se lo tiene. Israel había salido de Egipto, se pusieron a quejarse para variar, el pueblo de Israel, y dijeron algo como así, mejor no hubiéramos salido de Egipto, mejor nos hubieran dejado tú, Moisés y Dios, para venir a morir en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y les dice, el pueblo de Israel le dice a Moisés, por cierto, estamos hartos de esa comida que cae del cielo todos los días. Wow, diga conmigo, wow, como guau no, wow. Eso que caía todos los días del cielo era el maná de Dios. Números 21, versículo 6 en adelante.
Síganme en la pantalla, por favor. Y Jehová envió, escuche y ponga atención a esto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Ojo, ya vamos a seguir. Ojo, no es que Dios envió serpientes a propósito. El desierto siempre estuvo lleno de serpientes, pero mientras ellos caminaban bajo la cobertura de Dios, Dios tenía esas serpientes bajo control. Pero cuando decidieron que no les interesaba lo que Dios había hecho, Dios quitó su protección. Amén. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y colócala sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Jesús le dice a Nicodemo: como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, yo, Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, si vemos lo que sucedió en el capítulo de Números, Israel desobedeció, reconoció su pecado y reconoció que lo que estaban viviendo era culpa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también después de haberse arrepentido, Tito, y haber reconocido que habían pecado, buscaron ayuda de Dios y buscaron que los salvara. Amén. Pero miren qué interesante la solución que da Dios. Porque ellos le pidieron que quitara las serpientes. Amén. Lo acabamos de leer en Números 21. ¿Cuál es la solución que da Dios? El pueblo pidió que le quitaran las serpientes, pero Dios no quitó las serpientes. Lo que trajo fue un antídoto para la mordedura. Diga conmigo: trajo un antídoto para la mordedura. Y esto tiene que ver con el pecado de nuestras vidas. Escucha esto, por favor. Dios no quita el pecado de nuestra naturaleza pecaminosa. La paga del pecado es muerte, claro está. Pero todo aquel que levante sus ojos a la cruz del Calvario y vea con fe a Jesús no morirá, sino que tendrá vida eterna. Amén. Así que Jesús no le está dando una receta. Le está diciendo: cuando me veas un día de estos aquí en la cruz, a Nicodemo le está diciendo eso. Eso es lo que le está diciendo. Está diciendo: cuando me veas un día de estos en la cruz, sabrás quién soy yo. Porque lo que tenía que reconocer Nicodemo era quién era Jesús. Dios no quitó el pecado de nuestras vidas, sino que nos ha provisto de un antídoto para la muerte. Amén. Y termina Jesús con Juan 3:16. Siempre se ha dicho que es un versículo que todo cristiano debe saberse de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esencia del cristianismo. No es para que el que haga tal cosa, no es para los que van a la iglesia todos los domingos, no es para el que tenga el apellido X, no es para los que sean de tal denominación, no es para los que hagan tales liturgias, no es para los que hagan o no hagan. Esto es para los que creen. Y cuando creemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando creemos que la sangre de Cristo Jesús es la que limpia nuestros pecados, es suficiente para que podamos ver el reino de Dios y caminar y vivir en él. Amén. Jesús le trae a Nicodemo una revelación y le dice que el evangelio no es solo para los judíos, que el evangelio no es solo para los hebreos, que es para toda criatura, que es para toda la humanidad, que el evangelio es para todos los Nicodemos, pero también es para las samaritanas, también es para los publicanos, también es para los fariseos, que también es para la mujer adúltera, que también es para el paralítico, que también es para los intelectuales y los que no son tan intelectuales, para los que saben mucho y no saben tanto. Que el evangelio es para los religiosos y para los no religiosos, es para todos.
Todos, absolutamente todos. Pero le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Gracias por ese amén. Te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar. No sé qué te ha enseñado por años, pero hoy, amado y amada, necesitamos nacer de nuevo. Y no viene de tu mano, viene de tu fe. Amén. Ya vamos cerrando. Nos damos cuenta que la búsqueda sincera de Nicodemo lo llevó a tener un encuentro personal con Jesucristo, que comenzó a provocar una transformación espiritual, haya sido de noche o de día, no importa. Nicodemo quería aprender de Jesús. ¿Y qué pasó con Nicodemo al final de la historia? Esto realmente me mueve el alma. En el capítulo 7, versículo 50 de Juan, vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús, no porque se identificara como seguidor, sino porque estaba protegiendo los procedimientos jurídicos. Y le dijo, no es posible que condenemos a un hombre porque nuestra ley dice que hay que escucharlo primero. Y algunos le dijeron, ay, es que seguro tú andas con él. Pero lo más hermoso aparece en Juan capítulo 19. Búsquelo, por favor. Vamos a tener una pantalla. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39. Ahí lo tiene. ¿Se acuerdan que les dije de José de Arimatea? Ahí está. Ya Jesús había muerto, estaba clavado en la cruz del Calvario. Ya había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya había exhalado. Y cuando todos se habían ido, aparecieron dos. ¿Cuántas personas aparecieron? Dos. Versículo 38 de Juan capítulo 19 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. ¿También quién? Ay, ay, ay. ¿También quién? Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Para qué? Para embalsamar su cuerpo. En otras palabras, cuando me veas ahí en la cruz, sabrás que no importa lo que hayas creído por años. Si crees que yo soy el Mesías, será suficiente, pese a toda tu estructura religiosa. Dicen los estudiosos que esa cantidad de aloe y mirra era para embalsamar un cuerpo. Esas 100 libras era lo que se le traía a un rey cuando moría. Perdone si se me quiebra la voz un poco. Para Nicodemo había muerto su rey. ¡Wow! Tiene que movérsele algo a usted, hermano. Para Nicodemo había muerto su rey. Hoy te digo, no temas hacer preguntas. Haz las preguntas que sean necesarias hacerles a Dios, pero hazlas de corazón. Dios te las va a contestar. No tienes que entenderlo todo como Nicodemo. Nicodemo no entendió mucho en esa lección hasta que llegó el momento de ver a Jesús en la cruz. Hoy quiero decirte que busquemos personas que nos guíen, que nos instruyan. Un compañero como José de Arimatea. No tengas miedo a lo que vayan a decir tus amigos, la sociedad, los religiosos, porque ellos no te van a salvar. Que el miedo no te paralice cuando tengas que adorar a tu rey. Compromete tu vida a dar testimonio de Jesús, porque Él no se avergonzó de ti en aquella cruz del Calvario. Amén. Levántate un momento, por favor. Vamos a entregarnos a Dios en esta mañana. Esto es personal. Esto es usted con Jesús, usted con el Padre. Dígale, Señor, gracias por la instrucción. Gracias por la palabra de esta hora, Señor. Pero yo necesito, Señor, que hagas algo en mi vida.
Si tú has sentido hoy algo diferente, es porque el Espíritu Santo está hablándote, porque el Espíritu Santo está queriendo trabajar en ti. Recuerda que esto es por fe. Los pastores, por más que lo amen a usted, no pueden meterle en su cabeza la salvación, en su corazón. Usted tiene que provocarlo, usted tiene que permitirle al Espíritu Santo de Dios que obre en su corazón a través de Jesús. Vamos, hable con el Señor, dígale: Señor, gracias por la reprensión, gracias porque desde el inicio he tenido un corazón maduro para que tú me corrijas, que tú me exhortes, y gracias por eso, Señor, porque tú al que amas vas a disciplinar. Así que gracias por la instrucción, pero Señor, no queremos quedarnos ahí, no queremos solamente que la palabra, Señor, que fue muy bonita o fue lo mismo de siempre, o fue aburrida. No importa si es de día o de noche, lo importante es qué pasó, lo importante es qué vas a hacer con lo que el Señor trajo en esta mañana para tu corazón. Lo importante es si hoy crees que el que tienes al frente es el mismo Dios. Lo importante es que creas o no creas. Lo importante es que hoy tu corazón se alinee a la voluntad del Padre. Y como dije al inicio, desearía tomar la decisión por usted, pero esto es personal. Así que hable usted ahí con Dios, dígale: Señor, reconozco mi falta. Como el pueblo de Israel dijo: ya estamos hartos, ya hastiados estamos de todo, perdónanos, Señor. ¿Sabe algo? Usted tiene hoy la misma oportunidad, tiene la misma validez que aquella vez. Pero es necesario que usted venga con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Recuerde que el mismo Jesús sabe incluso la pregunta que no sabes, que no has formulado, que no sabes cómo iniciarla. Por eso dice la palabra que Él escudriña los corazones. Así que hoy te digo, en el nombre de Jesús, dile al Señor: Padre, transfórmame. Padre, te necesito. Espíritu Santo de Dios, haz algo en mi vida. Ya no quiero tener esa vieja naturaleza. Hoy quiero tomar la decisión de tener ese nuevo nacimiento. Recuerde que no se trata de algo de carne y sangre, se trata de una decisión del Espíritu, de creer o no creer, pero la decisión está en ti. Tienes dos opciones: o te vas igual, o le dices al Señor: yo quiero hacer las cosas diferentes. Puede que el cambio no venga inmediato, puede que la solución no venga pronto, pero lo más importante es que empezaste. De a poquito o de a mucho, pero empezaste. Y al final de la historia, así como Nicodemo reconoció que había muerto su rey, pero también reconoció que al final no se trata de cuánto intelecto tienes, al final no se trata de cuánto dinero tienes, al final no se trata de cuántos amigos conoces, al final se trata de Jesús siempre, al final se trata de Él. ¿Y sabe algo? Tú lo tienes enfrente hoy. El Espíritu Santo de Dios está aquí moviéndose en este lugar. La presencia exquisita de Dios está en este lugar. ¿Vas a dar media vuelta y te vas a ir? ¿O prefieres obedecer? ¿Prefieres hacer lo correcto delante de los ojos del Señor? La decisión es radical. O somos o no somos. Padre, visita nuestras vidas, visita nuestros corazones. Que hoy, Señor, seamos instrumentos de tu grandeza, Señor. Hoy te damos permiso absoluto de que entres en nuestros corazones, de que sigas trabajando, de que sigas obrando, de que sigas haciendo tu perfecta y santa voluntad, Señor.
Hoy decidimos morir, Señor, a ese yo. Hoy decidimos morir a esa carne. Hoy decidimos, Señor, volver nuestra mirada, Señor, a esa cruz en la que sabemos que no vamos a encontrar otra cosa sino es amor, misericordia, gracia y verdad. Hoy queremos tomar la mejor decisión de nuestra vida. Y quizás usted se esté preguntando: es que tengo tantos años, no estoy seguro. No importa si es de día o de noche, recuerde, más importante es el encuentro como tal del Señor con usted en esta hora. Derrámese hoy, que su corazón se derrame de una manera genuina, no de una manera forzada. Tenga como prioridad a Jesús en su vida. Permítale que Él empiece a cambiar. Permítale que Él empiece a transformar. Permítale hoy, a partir de hoy, que se meta en su vida. Que empiece a hacer las cosas. Que empiece a quitar. Que empiece a abrir las puertas. Pero te digo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No hay dos opciones. No hay opciones a medias. No nos podemos ir por la tangente. No. Es necesario nacer de nuevo. Gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido en esta mañana. Gracias, Señor, por los oídos, Señor, y los corazones, Señor, que hemos estado presentes incluso a través de las redes sociales, Señor. Que el mensaje, Señor, de tu palabra, de tu perfecta palabra, Señor, haya, Señor, y siga transformando corazones, que siga moldeándonos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro libertador. Gracias porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que por todas las cosas existen y fueron creadas. Gracias, Padre Santo. Encomendamos a ti nuestra vida, Señor. Ponemos delante de tu presencia esta semana que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a continuar. Ayúdanos, Señor, a atravesar, Señor, las circunstancias, los problemas, las situaciones, Señor, que tengamos enfrente para poder, Señor, salir victoriosos, Señor. Y por supuesto, Señor, ayúdanos a vivir la palabra, que no solo seamos meramente oidores, sino también hacedores, Señor, de tu palabra, para poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por nuestra amada frater. Gracias por la casa. Gracias, Señor, por todas las familias, Señor, por las que hoy estuvieron aquí, por las que hoy también no pudieron venir por alguna situación de salud o de enfermedad o de trabajo. Señor, gracias por cada uno de las personas, Señor, que somos parte de la frater, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la honra, la alabanza y la adoración sean por siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Hermanos, gracias por su atención, por haber venido hoy a este lugar. Recuerden las ventas.